Hola, bienvenidos a Desde el Sofá. Este miércoles estoy feliz de verdad por compartir el espacio, por compartir el micrófono con una mujer excepcional, con una mujer que estoy segura que cuando la escuchen van a sentir lo mismo que yo siento cuando platico con ella y tengo la oportunidad de intercambiar puntos de vista, de intercambiar ideas, de entender lo diversa que es la vida, de entender también cómo nuestros comportamientos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos otras cosas, por qué estamos regidos, tantas cosas que van sucediendo. Y es una mujer a quien yo admiro, a quien yo quiero de verdad. Y pues hoy vamos a hablar del tema de las constelaciones familiares con la psicoterapeuta Gabriela Canto, que tiene una rama de cosas que hace, que conecta precioso, que habla desde lo más profundo de su corazón y que ha tenido y que ha vivido un proceso de transformación que hoy está compartiendo con muchísimas personas a través de aquí, de su consultorio, de las personas con las que tiene la oportunidad de compartir, que vienen a ella. Y yo tengo la certeza absoluta que las personas que vienen, que platican, que están dispuestas a abrir su mente y su corazón, siempre van transformando su vida para apegarse a eso que es su verdadero ser. Y yo creo que el compartir con ese tipo de personas, con personas que nos alinean para conseguir eso que tanto está desde nosotros, que a veces no nos entendemos, que a veces queremos y hacemos muchas cosas para entendernos a nosotros y para entender a los demás. Entonces, de verdad que creo que hablar de las constelaciones familiares, de eso que se está despertando, estos temas se están poniendo sobre la mesa, porque quiero contarles que hace como 2 semanas tuve un desayuno en donde se tocó el tema de las constelaciones familiares. Después, la semana pasada, otra vez en un café con una amiga, volvió a salir y quiere decir que se está abriendo todo esto, que a veces pues, son cosas que no entendemos, y ahorita para eso invité a Gabriela para que ella nos platique qué es lo que ha visto y realmente todo alrededor de lo que es la constelación familiar. Y creo que igual la serie de Mi Otro Yo ha venido a abrir estas nuevas ideas, ¿no? A entendernos mejor y sobre todo que exista como esa semillita de que, de que hay la oportunidad de conocernos mejor, conocer a nuestra historia, honrar a nuestra familia, entender de dónde venimos y para qué venimos. Entonces, le doy la bienvenida y sin más preámbulo, porque a la que queremos escuchar es a ella, de conocer más este tema que creo que nos puede ayudar muchísimo a entender nuestro entorno, a entendernos a nosotros mismos. A Gabriela Canto, muchas gracias por estar aquí, por compartir micrófono, pero sobre todo compartir este espacio tan sagrado. Gracias, Ale. Qué linda presentación. Gracias. Oye, pues empecemos por lo primero. Yo he tenido la experiencia de participar en una constelación y de constelar algún tema propio y he visto lo que sucede allá. Pero ¿cómo podemos empezar a entender este tema si es algo que nunca lo hemos visto antes, que hemos escuchado y que nos da la curiosidad por saber más? ¿Qué es una constelación? ¿Qué es? Ok. Bueno, apegados al libro, podríamos decir que es una herramienta terapéutica que nos ayuda a ir al origen de los conflictos, ya sea físicos, emocionales o cualquiera que estemos viviendo, desde el origen ancestral, el origen a través de nuestro sistema familiar. Ahí, abriendo el sistema familiar, no solamente se ve esto, se ven muchas cosas, muchísimas cosas de las que estamos enterados, de las que nos enteramos ahí mismo. Okay. Es muy rico, es una información muy rica y sobre todo hay que mencionar, ¿verdad?, que la constelación abre un proceso en la vida de la gente. Okay. Abre un proceso. No es en sí misma el remedio a ningún problema. Es una apertura de un proceso en donde sí, claro, es impactante sentir y ver los resultados. Claro. Pero hay que saber que todo esto necesita seguimiento terapéutico. Ok. Un ejemplo. ¿Cómo yo llego porque tengo un problema, porque hay algo que no me está saliendo bien? Llego con una persona que me gustaría, pues ahí sí, poner sobre la mesa, que puede variar de constelador a constelador, o sea, de la persona que constela a otra. Creo que mucho igual depende de quién está llevando este proceso. Pero ¿cómo? Si yo voy, ¿qué es lo que me voy a encontrar para llevar? Voy a tratar un tema, un problema que tengo, ¿qué me encuentro?
voy contigo, Gaby, mira, sabes que quiero que me consteles, pero ¿qué te estoy pidiendo? ¿Qué se va a abrir? Claro. ¿Qué va a pasar en esa constelación? ¿Cómo sucede? Sí, ok. Bueno, se supone que llegamos a terapia, ¿verdad? Queriendo solucionar un tema en especial. Puedo elegir el tema de pareja, la relación con mi madre, la relación con el dinero, con mis hijos, quizá una enfermedad, quizá un síntoma, quizá... y digo esto porque también hay constelaciones empresariales, estructurales y muchas otras, ¿no? Quizá un problema en mi empresa. Entonces, una constelación está formada por 3 elementos básicamente, que son el representante, el constelado y el constelador, ¿sí? Okay. El representante, cuando la constelación es grupal y es con personas, son personas que generalmente no conocen al constelado, que se prestan para recibir información del campo cuántico. Ok. ¿Sí? Ahí de verdad que yo he tenido la oportunidad de ser el representante, estar en esa área de la constelación, y creo que es una experiencia genuinamente para poder ayudar, porque alguien a ti ya te ayudó, para poder ayudar al constelado, que es quien quiere solucionar algún tema de su vida, ¿no? Entonces, creo que una forma para entenderla mejor, se puede empezar este proceso por tú ayudar, para que veas. Claro, es hermoso, ¿eh? Y muy rico, porque tú sabes, y tú lo has hecho muchas veces, se lleva a uno mucha solución, aunque no sea tu constelación. Ok, wow. Entonces, después el constelado es la persona que va a tratar el problema. Que va a tratar el problema y llega con el tema, me lo expone, entonces, hablando de eso, yo le hago ciertas preguntas para ir a su origen. Por ejemplo, ¿desde cuándo pasa? ¿Qué pasa con tu madre? ¿Qué pasa con tu padre? Según sea el tema, ¿no? Voy por una línea, ya sea materna o paterna, ¿sí? Después de eso, abrimos el campo, y el campo es sabio. El campo es sabio. Elegimos a los representantes, ¿verdad? Se colocan donde sienten. Si tuvieran oportunidad de ver la serie, pueden más o menos visualizar lo que estoy diciendo. La gente se coloca donde su cuerpo les lleva, o también nos puede colocar el constelado, la persona que va a constelar. Con los ojos cerrados lo puede llevar al campo. Okay. ¿Sí? Y de ahí entonces los consteladores estudiamos, quiero creer que todos, estudiamos para leer el campo y sanar, ayudar a sanar esa situación, a que sea comprendida. Ok. Yo estuve ya en una mesa, en un desayuno, y entonces decía, ¿pero qué se siente? ¿Cómo sabes que ese es el lugar? Y yo creo que el cuerpo te lo va diciendo, tienes que estar... ¿Pero qué pasa en el otro? Me gustaría. ¿Qué pasa en el representante? O sea, el que está representando, que sabe que es el lugar. ¿Por qué sabe que ese es su lugar? Ok. Mira, a mí me encantan los representantes. Yo creo que son gente muy generosa y muy abierta a sentir y a dar. Porque en esa actitud misma es la que tienes que ir. Tienes que ir en una actitud como un lienzo en blanco, ¿no? No perdiendo tu esencia, porque nunca se pierde la esencia. Hay como una disociación entre tú misma y el personaje o la persona o el familiar que estás representando. Sí. Muchas veces incluso puede ser un abstracto. El personaje puede ser un abstracto. O sea, puede ser el odio, el amor, puede ser el trabajo, la culpa, ajá, y tú la estás representando, ¿sí? Sí. Y a mí me va a dar mucha respuesta que tú te quieras retirar o te quieras acercar al constelado, ¿sí? O que estés pegado a ella o pegado a su madre o pegado a su padre. Entonces empezamos a leer ahí las líneas de las generaciones, ¿no? Sí. Y a ver en dónde le está afectando la vida. Todo esto se trata de física. Sí. Y física cuántica. Pero por el campo. Por el campo, por la información. Esta parte de disociarse y no dejar de ser tú en cuanto estás recibiendo la información es lo máximo. Es lo máximo porque la información que nosotros los consteladores recibimos del representante es oro. Sin embargo, siempre lleva el sello de la personalidad del representante.
Sí. Si el representante es muy pacífico, es muy introvertido, la información la va a dar así, Sí. suavecito, pero va a expresar justo la emoción que no es de él. Y ahí es donde va a sentir la diferencia, porque si yo llego en un punto neutro a representar, obviamente si yo de pronto quiero llorar y no tengo motivo, voy a saber que no es mi asunto. Si de repente quiero pegarle al de enfrente, o quiero correr, o quiero salir, o tengo mucho calor y yo estaba bien, entonces empiezo a distinguir. Pero aparte, el campo es un campo mórfico, es un campo cuántico que tiene información real, de electrones, de protones, de neutrones, que se mueve, y se mueve a través del espacio, del tiempo y de la materia, que es el cuerpo. Sí. ¿Sí? Entonces, en la medida que tú te abras como representante a recibir esa información, entonces ya lo demás es fluir con el campo y se lee. Ok. Tú lees como persona que ya ha estudiado lo de las constelaciones, tú lees el campo. Leemos el campo, sí, yo leo el campo. Ok. Entonces, ¿y para qué me sirve a mí? Si yo tengo un problema recurrente, o tengo un problema que no me está dejando vivir, o que está ocupando una parte importante en mi vida, o tal vez ni siquiera sé si es un problema. Claro. ¿Para qué me sirve a mí conocer eso si yo creo que me conozco bien? Sí. Si yo debo decir, ¿qué me vas a decir tú? Porque eso es lo que yo he escuchado, que es cómo alguien más se va a mover en donde yo creo que es mi vida. Sí. Entonces, sí. ¿para qué me sirve? ¿Y con qué me voy a topar, tal vez, en el momento? O sea, yo creo que, y por lo que yo he visto, te topas con cosas que no te esperabas. Exacto. Información oculta muchos años en el sistema familiar por diferentes razones, ¿no? Gente excluida que tú no conocías y que estás representando quizá tú o tu hijo o tu hermano. Hay muchas situaciones que se pueden presentar que son impredecibles realmente, ¿no? Pero, ¿qué es, respondiendo a tu pregunta de qué es lo que te puede entregar a ti una constelación? Primero, tienes que traer un tema. O sea, yo no puedo decirte, sí, claro, te constelo, adelante, y ahí vemos. Que sí se puede porque el campo informa, pero entonces no voy a guiarte a una solución. Y yo lo que quiero es guiarte a una solución, que abra un proceso, ¿sí? Sí. Entonces tú tienes que venir con el tema, quizá ya habiendo tomado terapia y queriendo dejar patrones de conducta que te han lastimado o han lastimado a tu familia. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, como estar en una familia quizá donde hay mucha mujer y no hay ningún hombre, donde el hombre no se queda. Ok. Por ejemplo, quizá en un sistema familiar en donde mi papá me está obligando a ser médico, porque todos somos médicos y yo no quiero ser médico, yo quiero ser otra cosa. Ok. ¿Sí? Quizá tengo que solucionar. O soy médico, pero vivo infeliz. Exacto. Y no me doy cuenta Sí. que es por la decisión que tomé por el sistema. Exacto. Y no tienes que dejar de ser médico, ¿eh? Es comprender y sanar. Comprendiendo la razón por la cual tú estás enojada. Ok. Entonces es muy probable que se sane. Esta es una ley de las constelaciones, es una cosa hermosa. Es asentir, Okay. asentir a lo que es. Quiere decir tomar lo que hay, asentir a lo que hay, asentir a lo que es. Es esto, es tomar a mi familia, tomar a mi sistema, tomar a mi padre, tomar a mi madre, médico o no. Sí. Entonces hay muchas cosas que podemos estar rechazando de nuestro propio sistema y en ese rechazo está el asunto. En ese rechazo está el asunto a solucionar, porque hay rechazo porque no se ha comprendido la razón. Claro. ¿Sí? Entonces en una constelación puedes ver qué pasó ahí. ¿Por qué tu mamá no quiere estar con los hombres? ¿Por qué tu abuela tampoco? ¿Por qué tu hermana tampoco? ¿Por qué tú tampoco? Ok. Es un ejemplo, ¿no? Ahorita dices tomar a mi madre, tomar a mi padre. Se puede decir, yo creo, fácil si yo tengo a un padre o tengo una madre que están vivos, ¿no? Si Sí. mi papá viven o si los tengo cerca. Pero ¿qué pasa en esas familias, y si alguien nos está escuchando, en donde tal vez el papá ni pintó y se fue y no existe para esa persona y después tal vez la mamá tuvo otra pareja y lo tiene?
¿quién es el padre de verdad? ¿El padre nuevo? O sea, la pareja de mi mamá, porque esa persona la creció, es un decir, y tienes que tomar al anterior, pero tú ni siquiera lo conoces, ni siquiera sabes, ni siquiera nada con él, ni siquiera te importa, o eso al menos si lo dices para afuera. Entonces, ¿qué pasa cuando me dicen, oye, tienes que tomar a tu padre, pero mi padre ni siquiera lo conozco, Gaby? Claro, sí. Ahí entonces estás fungiendo como una hija adoptiva de la nueva pareja de tu mamá. Pero tu padre biológico es el único padre. Aunque no lo conozcas. Aunque no lo conozcas. Y te odie, tal vez. Totalmente. Y la única vez que lo has visto fue y te despreció. Es el único ¿Y padre cómo lo tomo biológico. así? Vas a tomar solo la vida. Solo la vida que te dio. No sus cosas buenas ni sus cosas malas, solo la vida. Y esto te lo digo rapidísimo, pero es un proceso. Es un proceso terapéutico en el cual llevamos a las personas a entender que quizás si hubieran estado en la misma postura, en el mismo momento, en la misma situación, hubieran hecho exactamente lo mismo que su padre. O sea, y eso es muy importante y muy conmovedor para cualquier persona, entender las razones, entender. Y por otro lado, al padre de corazón también se le toma. Entonces se toman ahí 2 sistemas diferentes. Ok. 2, más el de tu madre, ¿no? Ok, yo estaba escuchando el otro día platicando con una amiga y decía, es que yo cada vez que me acerco a mi mamá es para que me lastime, pero yo quiero acercarme a ella y trato de estar con ella y sé que me va a decir una palabra hiriente. Y ahorita yo te escucho a ti que dices que tienes que tomar a tu madre. En esos casos en donde tú hiciste todo, les quieres agradar y simplemente no, y quieres cuidar tus palabras porque sabes que te pueden lastimar y después te lastiman al final. Sí. ¿Qué se hace en esos casos? Yo me acuerdo, todas éramos como 3 amigas diciéndole, no, pero es que mira, tienes que entenderla, tienes que entender su situación, pero realmente yo creo que cuando se vive puede ser muy fuerte. ¿Hasta dónde es el límite, no? De que tengo que estar cerca de ella, pero si estoy cerca me lastima. Sí. ¿Qué me dice una constelación al respecto? ¿Qué tengo que hacer con mi madre en esos aspectos? Sí, es lo mismo, fíjate, el tomar a la madre es un principio básico, sí o sí, para tomar la vida. Okay. Si no tomamos a la madre no podemos tomar la vida y nada de lo que la vida nos da. Es así de literal, ¿no? Y lo he probado muchísimas veces. ¿Cómo podemos hacerle cuando la madre lastima a la persona cada vez que se acerca? No tiene nada que ver con tomarla. Primero, tomar a la madre es conocer su historia, que es tu historia también, conocer cómo fue su niñez. Y entonces ir como juntando las piezas de su rompecabezas para entender la figura que ella tenía en la vida, de la vida, ¿sí? Y de esa forma tú eliges, esta figura que mi madre tenía de la vida no me gusta, yo elijo una distinta, pero tengo que saber que esta es mi fuente de vida, es mi madre, y me quedo solo con la vida, y tomo distancia en la vida física en este plano de ella, porque tampoco se trata de ir atentando contra nuestra integridad, no se trata de eso, ¿no? Y de llegar a una relación de no respeto y promover el pleito u otras cosas, no, simplemente tomo distancia, sí, ya que hice todo, pero en ese todo tiene que haber la toma, en el corazón yo coloco a mi madre como mi madre, la que me dio la vida, más no la que tiene que convivir cerca conmigo. Claro. Entonces estamos hablando de un acomodo, de acomodar las fichas. Las piezas, exacto. Sí. En el corazón, en el alma, en tu sistema familiar. ¿Y cómo sé si mi sistema está acomodado o no? Okay. Si yo estoy escuchando esto y digo, oye, pues si mi mamá es mi mamá, mi papá está bien, esté o no esté, lo que sea. ¿Y cómo sé si están acomodados o no? Porque tal vez yo puedo creer que sí y no me estoy dando cuenta que estoy ocupando otro lugar en el sistema. Exacto. Mira, generalmente las cosas no nos salen bien en ningún aspecto de la vida y no estamos satisfechos ni plenos cuando estamos en desorden, pero hay lineamientos incluso para las constelaciones para saber un constelador si aquel sistema está ordenado o no. Hay 3 principios básicos que son la pertenencia, la precedencia y la jerarquía. La pertenencia es aquello que todo ser humano cuando nace necesita. Necesita pertenecer a un clan, a una familia, a un equipo,
Hasta los bebés todos están llorando, quieren estar en el cunero más lindo, del lado de los niños o del lado de las niñas. O sea, es pertenecer, ¿sí? Y lo que más anhela el alma es pertenecer al sistema familiar, porque es una fuerza muy, muy, muy potente, ¿sí? Esa es la pertenencia. La precedencia habla de quién llega primero al sistema. Quien llega primero al sistema, ya sea empresarial, familiar o cualquiera que sea, es quien más peso tiene ahí. Quien llega primero a una empresa tiene más peso que el que llega 10 años luego, aunque tenga diferente importancia. Eso es otra cosa. Okay. Tiene un peso, tiene un lugar especial. La precedencia da un lugar especial. Ok. Entonces los padres llegan primero que los hijos. Exacto. Los abuelos que los... Llegaron antes que los padres, sí. Entonces tienen más peso en el sistema, son más importantes, es la verdad, ¿no? Porque la figura paterna y materna respecto a un hijo es muy grande, muy grande. Entonces esa es la precedencia, un padre y una madre llegaron antes que un hijo. Sí. Entonces, pues es más peso, más todo, más experiencia, ¿no? Después está entonces la jerarquía. La jerarquía es el orden de importancia, el orden de importancia en la fecha actual de la constelación. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con jerarquía? Si mi padre se casó 2 veces, ¿quién es más importante? La nueva. Exacto. Por la fecha. Exacto, la más reciente. Sí. Pero la precedencia la tiene mi madre. Sí. Supongamos que mi madre fue la primera esposa. Sí. La precedencia la tiene mi madre. Es un peso fuerte en el sistema, porque es la madre de los primeros hijos, etcétera, ¿no? Y la jerarquía, que es la importancia mayor, el lugar primero, la tiene la actual esposa. Y ahorita que dices eso me vienen a la mente 1000 cosas. Una de estas es, ¿qué pasa si mi papá tiene a alguien? Porque he visto movimientos en diferentes constelaciones y yo no lo sé. Uh-huh. ¿Cómo? Entonces no se le está dando la jerarquía a la nueva pareja, por así decir. O lo escondió por amor a los hijos, o tantas cosas que suceden, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay esas personas ocultas en un árbol genealógico que tienen o sea, que son fuertes en el árbol genealógico, que mueven cosas, pero yo no lo sé? Sí. Sí, cuando tú llegas, bueno, tú estás hablando de que aparece una tercera persona antes, ¿no? Ajá, o sea, que yo no sé, porque en el momento yo voy a constelar algo, pero yo no sé que existe esa persona a quien le debemos de dar el lugar. Okay. ¿Qué sucede en la vida? Me imagino que hay un desorden, ¿no? Sí, claro que sí. Generalmente vas a llegar a decirme que no puedes tener pareja. ¿Por qué? Porque se deshace el noviazgo, porque de repente deciden terminar contigo, porque tú te desanimas, porque desconfías. El caso es que no se da la pareja. ¿Por qué? Porque ahí hay un vínculo que queda, digamos, abierto en sentimientos, que el padre le da un lugar, le da un valor a esa persona, ya sea para usarla como madre de otros hijos, como, digamos, muleta para no dejar a tu madre en ese momento, por ejemplo, Y entonces lo que pasa es que a la hora de los hijos querer tener pareja, simplemente primero hay que limpiar atrás, que es donde estaba la figura esta masculina o femenina, claro, que mi madre o mi padre eligieron. Hay que darle un lugar, okay, ¿sí? Y todo esto puede aparecer en una constelación. Todo aparece, sí, todo aparece, porque de repente el padre mira hacia otro lado, entonces tú pones a alguien o sin poner a alguien. A veces el campo jala a personas que están sentadas representando. Okay. Y esa persona se para o dice algo y el constelador ya se da cuenta que ya tomó el papel que necesitaba. Okay. ¿Sí? Es muy interesante. Ok, wow. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sanamos cuando hacemos estos acomodos? Después de una constelación, uh-huh, ¿qué es lo que sucede a nivel, estamos diciendo que es energía cuántica, ¿qué sucede a nivel energético?
Ok. Porque si mi papá está muerto, si mi mamá ya no la veo o lo que sea, y yo hice algunos movimientos, supongo que son en todo, En todo el sistema. en todo el sistema. Sí. Entonces, ¿qué se sana? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? Ok. Hacia atrás o hacia arriba, como querramos decir, se honra a los antepasados. Y hacia adelante yo sano lo de mis hijos también. Ok, ¿y cómo honro? Honro a mis antepasados igual y a mi madre y a mi padre, aceptando todo esto porque me voy a liberar al entender y al conocer la realidad. Ok. Me voy a liberar, voy a dejar a todos la carga que les corresponde y yo me quedo con la mía nada más. Ok. Y una parte creo que hermosa es esa, ¿no? Uh-huh. Llegar al poder honrar a los que estuvieron antes que tú. Sí, es una liberación. Pero, y no quiero dejar de mencionar que cuando termina, bueno, en las experiencias que he tenido de representante contigo, que yo de las experiencias igual, creo que eres súper increíble para guiarla, ¿no? Conozco a otras, pero creo que tienes tú un toque especial en este tema tan particular y en otros muchos, pero en este que estamos, se me hace que tienes como muchísimo, o sea, estás muy abierta a la energía y creo que te funciona. Y siempre me quedo muy, como que mi alma se queda muy satisfecha con lo que pasa al final. Sí. Con las palabras. ¿Nos puedes contar un poco qué pasa con esas palabras del final? Sí, se llaman frases sanadoras. Y estas frases colocan el orden. Y colocan la precedencia, la jerarquía, la pertenencia y el orden entre el dar y tomar. Eso es lo que trata de hacer una frase. Y generalmente se consigue, ¿no? Entonces, al hablar, por ejemplo, papá, tú siempre el grande, yo siempre la pequeña, ahí estás reconociendo muchísimas cosas. Estás reconociendo su precedencia, sí, su jerarquía y tu pertenencia, porque es tu papá, ¿no? Y yo siempre la chica, es tu jerarquía también. Entonces, solo con esa pequeña frase hay un orden y una liberación respecto a tu sistema y a ti, ¿no? Okay. Entonces, dejas lo que habías cargado de ellos y te quedas solo con lo tuyo, de hija o de hijo. Okay. Lo que te toca trabajar. Es muy hermoso, es muy gratificante. Sí, yo creo que esa parte creo que es como cuando ya se termina la constelación y ya se acomodaron las personas. Y el poder decir, y volvemos al poder de las palabras, a lo que significa. Y yo con esto también me gustaría mencionar que lo que decimos importa, ¿no? Ya sea en cualquier sentido de que lo digamos. Porque estamos acomodando en este caso. Pero en otros muchos podemos lastimar y tal vez fue de broma. Desacomodar. Y desacomodar, claro, con alguna broma o con alguna forma. Entonces yo esto igual creo que con estos cierres de las constelaciones y de las palabras, lo que pueden hacer para acomodar todo un sistema. Todo un sistema. Por ejemplo, tengo algunos casos que la pareja se fue, ¿no? Y dejó al hijo pequeño con su madre. Y el hijo pequeño crece y la mamá le dice, papi, ¿no? Y es un peso. En la palabra papi hay un peso, porque no es su papi, es su hijo. Mejor que le dijera lo que fuera su nombre o nene o lo que sea, pero papi y el niño parentizado, la parentización es esta dinámica en donde el hijo toma el lugar de la pareja, de la madre, ¿no? Entonces empieza a proteger a la madre, a estar hombro con ella, y eso no le toca a un hijo. Y muchas veces encontrar una pareja se vuelve difícil, ¿no? Porque sientes que estás siendo desleal a tu madre. Sí. Infiel. Infiel a tu madre. Además, el lugar energéticamente está ocupado. El lugar de pareja energéticamente está ocupado. Okay. Y en una constelación eso lo podemos liberar. Ok. Uh-huh. Y has visto cambios increíbles. Increíbles. Y no solamente yo. La gente que lo hace, o sea, les cambia la vida impresionantemente. Wow, pues se me hace algo increíble, ¿no? Y creo que parte del propósito de este espacio es poder dar herramientas, ¿no? Uh-huh. Para que las agarremos, si nos interesa, preguntar más. Ahí vamos a dejar todos tus datos para que podamos tener estos pues momentos, ¿no? Para vivir, al final va a ser para vivir mejor la vida. Así es, más calidad. Porque yo también he escuchado a mucha gente que dice, no, es que yo prefiero ni enterarme. Sí, pero también. Eso significa que prefiero no vivir feliz y pleno. Sí, estoy en mi zona de confort y me quedo ahí, ¿no? Exacto, pero creo que también estamos en un momento donde es necesario para nosotros, no por los otros, para nosotros, atrevernos
a tener este tipo de herramientas que nos enfrentan con nuestra realidad, porque a veces es mejor borrar a esas personas que están desacomodadas para así vivir mi vida, para así prefiero ser pareja de mi mamá o pareja de mi papá, porque quiero cuidarlo, claro, porque quiero ser su escudo y no moverme, pero al final yo me estoy fregando porque tal vez quiero tener una pareja y ese espacio ya está ocupado. Claro, y dejo de honrar la vida de mi madre, que me dio la vida para hacer mi vida, no para quedarme a cuidarla, ¿no? Y dejo de honrar la vida de mi padre por lo mismo. Wow, pues me encanta de verdad y creo que estas herramientas de verdad pueden hacernos lograr lo que queramos, ¿no? Así es. Porque si conocemos a nuestros ancestros, a quienes estuvieron antes que nosotros y les damos el lugar que nos corresponde, pues podemos hacer maravillas con nuestra vida, podemos vivir realmente nuestro propósito. Entonces, de verdad, Gaby, muchísimas gracias, que tengo que mencionar que Gaby es mi suegra, entonces imagínense el suegrón que tengo y quién sabe si ya he salido yo en su constelación, tal vez soy su karma. No es cierto. No, eres un angelito. Tal vez he salido por allá, pero bueno, pero pues sí tengo ahí una gran herramienta también en mi vida para poder, y hay que usar esa herramienta, ¿no? Y preguntar y no quedarnos callados. Y me encanta de verdad todo lo que haces y te agradezco de corazón por dar tu tiempo para compartir, que se me hace el acto más generoso que puede existir. Gracias a ti, Ale. Muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo miércoles en Desde el Sofá.